Bien, vamos a conversar con el profesor Ronald Balsa, docente de la Universidad Católica Andrés Bello. Tú sigues siendo decano, Ronald, también, de la Todavía. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, o como genéricamente decimos, Facultad de Economía. Así lo decimos en UCB, así lo dicen también en la Universidad Católica. En todo caso, aquí escuchábamos hace un momento al vicepresidente ejecutivo que vienen nuevos anuncios. Eso se ha dicho de manera consistente en los últimos tiempos, que va a haber una especie de sacudón en la economía venezolana. Pero los anuncios que, por ejemplo, se hicieron ayer son, bueno, simples. Se extiende el decreto de emergencia económica. Aquellos que ganaron menos de 6.000 unidades tributarias no van a pagar impuestos, me refiero al año 2016, y se extiende hasta el 20 de febrero el billete de 100. Seguimos más o menos en lo mismo y no hay precisiones sobre la lucha contra la inflación, cómo reducir el gasto público y cómo reanimar al aparato productivo nacional. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué Bueno, pensar de todo esto? efectivamente yo siento que el presidente no rindió cuentas ayer. No se pueden rendir cuentas sin cifras. El Banco Central de Venezuela tiene un año sin presentar su cifra de inflación, del producto, de la balanza de pago, del estado de nuestros activos internos y externos. Pues. Y si no hay cifras, no hay rendición de cuentas. O sea, por el solo hecho de que la palabra cuentas necesita cifras. El presidente además nos ha dicho por tercera vez que va a extender El la decreto, vigencia, ¿no? La vigencia del emergencia billete de económica 100. y estado de excepción. Exactamente, pero quizás esa medida del billete de 100, que uno podría pensar que está hablando de economía, no está hablando de economía, o sea, está ocupando el lugar en el que debía estar hablando del tipo de cambio, por ejemplo, o el que debía estar hablando de la política fiscal que nosotros desconocemos, porque al decidir el presidente y aceptar el Tribunal Supremo de Justicia que no se presente el presupuesto de manera pública en la Asamblea Nacional, pues parece que tampoco se presenta de manera pública en ninguna parte. El decreto de emergencia económica le ha servido al presidente justamente para ser completamente opaco y arbitrario en muchas decisiones importantes. Y ha pasado un año y si nosotros observamos no ha habido mayor cantidad de decisiones tampoco. El presidente subió el precio de la gasolina y no supimos qué pasó con esos recursos. Subieron las tarifas eléctricas y nos tomaron de sorpresa, nadie nos avisó. Exactamente. Y cuando se ha tomado alguna decisión sobre por ejemplo, el DICOM o el DIPRO, no sabemos qué es lo que está detrás de esas decisiones. Cuando se dice que el dólar paralelo no tiene ningún fundamento económico, yo quisiera saber cuál es el de las decisiones de tener un tipo de cambio en 10 bolívares por dólar y tener otro de 600 y tantos que no sabemos por qué se mueve, cómo se mueve. Es decir, si no tenemos cifras, no hay rendición de cuentas. Ahora, ¿tú crees que el país está sensibilizado a ello? El país vive una cotidianidad, vive una dinámica de ver qué consigo para poder comer, por ejemplo, cómo puedo obtener un ingreso adicional para tener dinero y poder asumir ciertas responsabilidades. Pero en lo macro, Ronald, a mí me preocupa mucho eso desde hace bastante tiempo. Yo no sé si la sociedad está sensibilizada frente al problema económico que es vital, es el motor que mueve un país. La gente de repente se dispersa en otras cosas, ¿no? Bueno, yo diría que la gente está dolorida, para Sí. decir que está sensibilizada. A veces no se sabe cuál es la causa de los problemas económicos y ahí es donde el presidente de la República puede manipular a la opinión. O sea, cuando se dice, por ejemplo, que el problema es Colombia y que debemos tener casas de cambio en la frontera y vender el precio de la gasolina en la frontera y tener precio en la frontera, yo me pregunto por qué no tenemos casas de cambio en toda Venezuela. ¿Por qué no vendemos la gasolina con tarjetas de crédito o tarjetas de débito en toda Venezuela y permitiendo que cualquier visitante pueda pagarlo con la moneda que tenga? Y no lo tenemos porque hay un control de cambio, porque hay una arbitrariedad en la determinación del precio del bolívar. Y decir que eso se va a resolver en la frontera no tiene ningún sentido, porque la frontera terminaría corriéndose hacia adentro de Venezuela. Entonces el contrabando lo tendríamos entre los estados fronterizos si eso pudiera ser alguna solución en la cabeza del presidente de la República. Es decir, ninguna de las medidas que el presidente toma apunta en la dirección de resolver el problema básico y la población sigue sufriendo los embates de esto. Así que podría preguntarse uno, por el lado de la población venezolana, si ya tenemos tantos años de controles de cambio de precios, si eso ha servido de algo. Ahora, también uno se pregunta muchas veces, bueno, el presidente es el que tiene la palabra final, es el que anuncia, el que asume una responsabilidad, porque ciertamente el texto constitucional lo establece. Así como es responsable de la política exterior, también es responsable de la política económica. Pero ¿quiénes le orientan? ¿Quiénes son los orientadores? ¿Quiénes son los gerentes de la economía venezolana que toman ese camino y le presentan al jefe de Estado esos criterios generales que luego anuncia parcialmente en intervenciones públicas? En primer lugar, el presidente no debería tener la última palabra. El Banco Central de Venezuela debería tener una palabra distinta. O
sea, yo no entiendo por qué el presidente es quien anuncia cuándo se va a retirar el billete de 100, que no debe Sí, claro, es retirarse. el Banco Central, tienes razón. Tampoco el presidente debe darse la última palabra en el presupuesto nacional, porque por eso hay división de poderes. O sea, debe ser aprobado el presupuesto por la Asamblea Nacional. Si el Tribunal Supremo de Justicia dice que hay desacato, pues el Tribunal Supremo ha dicho además que va a revisar el presupuesto. Yo no sé qué revisión ha hecho. La Contraloría debería decirnos si el Ejecutivo está utilizando los recursos adecuadamente o no. Sobre el Fonden no se sabe nada. Es decir, el presidente tiene la última palabra porque los poderes están ocupados por funcionarios que terminan dándole la razón al presidente sin revisar ninguno de los documentos que deben ser presentados además a toda la población, porque no es a un poder, es a la población en un país democrático como el nuestro. Y sus asesores, pues, lamentablemente el presidente parece... Hay mucha especulación sobre quiénes son los asesores, quiénes le marcan la pauta, quiénes le convencen o simplemente le presentan criterios para la reflexión de que tome tales o cuales medidas, pero no sé de verdad que... El presidente ha mencionado a un español de apellido Serrano como uno de sus asesores, y uno lo lee y bueno, lamenta que sea un asesor del presidente, pero en principio las personas escogen sus asesores de acuerdo con lo que ya creen. O sea, y él busca a alguien que le ayude a pensar mejor en lo que él ya cree. Si él piensa que mantener los controles le permite mantener el poder, buscará a alguien que lo ayude a hacerlo. Ahora, no hay indicios de capacidad de rectificación, de, digamos, autocrítica. Me equivoqué, voy a corregir, creo que transité un camino que no era el adecuado, mis orientadores o mis asesores me dijeron esto y no era verdad. En fin, eso tampoco se aprecia, ¿no? No, y era una oportunidad muy buena el día de ayer porque era rendición de cuentas. Decidiera el presidente presentarla donde decidiera, que es un problema constitucional. Hay un tema de Contraloría Social que es parte del discurso del gobierno. O sea, si el presidente no rinde cuentas, la población no puede hacer Contraloría Social. Y lo que hizo ayer, no, en 5 horas no rindió cuentas. Ahora, fíjate, hay otro elemento importante. Vamos a lo tangible. O sea, si no hay decisiones en materia de inflación, si no hay elementos o indicios que apunten, voy a establecer un plan antiinflacionario, si no me voy a comprometer a reducir el gasto público excesivo, desbordante, si voy a seguir con una política clientelar y asistencialista en la medida que me lo permita el precio del petróleo, tú no estás haciendo política económica, sino que lo que tomas son decisiones muy genéricas, sin precisiones al final de cuentas. Sí, efectivamente. Además, el problema es que el presidente atribuye la inflación a la guerra económica y por eso las medidas terminan siendo policiales. Y eso no resuelve la causa última. Los precios siguen subiendo, además. O sea, anuncias un aumento de salario y al otro día, a las 48 horas, tú vas al supermercado y ves cómo comienzan a cambiar los precios de inmediato. Claro, porque hay costos de producción. El problema es que cuando hay un desastre como el que nosotros vivimos y la oferta cae como cae, y los permisos a veces son discrecionales sobre quién puede importar y quién no, el gobierno mantiene los incentivos para que surjan mafias en todas partes. Entonces, a veces el cliente no sabe cuándo lo están robando y cuándo le están cobrando lo que deben cobrarle, porque vivimos en una incertidumbre tremenda. Y cuando generalmente en situaciones como esta aparecen revendedores, el problema para el comprador es que no sabe si lo que está comprando tiene la calidad esperada o se dañó o lo están estafando, porque los negocios formales empiezan a desaparecer. Claro. Y eso en el caso de las medicinas genera tragedias de todo tipo. No, y no hay una orientación al consumidor, no es un problema. Estos son los precios regulados. Anda a ver a un supermercado o a cualquier lugar si de verdad se respetan los famosos precios regulados. No se respetan. Están a veces más altos que los otros, que entran en competencia. Exactamente, porque no debe haber precios regulados. Lo que debe haber es una regulación de la política económica, porque lo que termina empujando los precios hacia arriba de esta manera brutal que vivimos es un desorden fiscal. Es una escasez generada en buena medida por las decisiones cambiarias que el gobierno tiene. Y es la oportunidad de corrupción para muchos que pueden comprar barato y vender caro. Pero todo eso lo genera el gobierno con su propia política económica. Ahora, tú dices, y eso se lo plantea de manera insistente la gente, pues la sociedad. Bueno, y esto no tiene un límite, ¿no? Esto no hay posibilidad de ver que hay una orientación diferente, que hay una orientación distinta para modificar lo que es la política económica. No, bueno, lamentablemente el presidente cada vez que tiene oportunidad de insistir en que va a seguir por el mismo camino lo hace. O sea, yo esperaría que después del desastre del billete de 100, que es lo más insólito de lo que tendríamos que hablar en este momento, el presidente dijera que va a dejar eso así y punto, y no que siga corriendo la arruga por algo que no tiene ningún sentido hacer.
El presidente tendría que explicar por qué, por ejemplo, hasta hace muy pocos meses siguieron llegando billetes de 100 en perfecto estado. Y por qué si eso se está haciendo no llegaron de 500 hace tiempo ya. Y por qué si eso se está haciendo esos billetes van a ser sustituidos ahora por moneda. Porque si a él le preocupaba que el papel desapareciera, pues la moneda es de metal y no tiene que perderse en la frontera, se funde en cualquier parte del país. Entonces no tiene una medida tan inútil como esa, nos muestra un mal uso de las divisas, una no rendición de cuentas, un no reconocimiento de los errores y un error sobre otro error de modo reiterado. Bueno, Ronald, vamos a ver. Muchas gracias por haber estado con nosotros y haber planteado pues, una serie de elementos importantes alrededor del tema económico que no son muy halagadores, porque tampoco la situación económica es muy halagadora en este momento. Bueno, profesor Ronald Balsa, nos vamos a la pausa. Al retorno, el segmento de lo actual.